poemas más antiguos de la historia de la humanidad, descubierto en unas tablillas de arcilla en una biblioteca babilónica, aparece quizás uno de los textos más hermosos sobre el tema de la muerte y el sentido de la vida. El personaje Gilgamesh, un héroe que ha visto morir a su amigo Enkidu y que ha llorado ante esa muerte porque a través de su muerte ha descubierto la propia posibilidad de él mismo morir, es decir, de su propia mortalidad. En un momento del camino, él inicia un viaje en búsqueda de algún secreto de la inmortalidad, busca a Utnapishtim, el Noé babilónico o sumerio se podría decir, quien le va a dar el secreto de esa inmortalidad. Pero antes de llegar a ese lugar se encuentra con un curioso personaje, una tabernera en medio de este vacío, extraño espacio metafísico, que se llama Siduri, quien al verlo transido por la muerte, aterrado, tembloroso, le dice lo siguiente: Gilgamesh, ¿a dónde vagas tú? La vida que persigues no hallarás. Cuando los dioses crearon la humanidad, la muerte para la humanidad apartaron, reteniendo la vida en las propias manos. Tú, pues, Gilgamesh, llena tu vientre, goza de día y de noche. Cada día celébralo como una fiesta regocijada. Día y noche danza y juega. Tu cabeza lava, báñate en agua, atiende al pequeño hijo que te toma tu mano. Que tu esposa se deleite en tu seno, ya que esa es la tarea de la humanidad. Es el antiguo Carpe Diem, goza el día, ya que no hay una vida más allá de la muerte, ya que no hay un sentido trascendente, lo que hay que hacer es concentrarse en los placeres de esta vida, incluyendo en este hermoso texto entre los placeres el atender al pequeño hijo y a la mujer. Y para hablar sobre el tema del sentido de la muerte, de la amenaza de la nada, que siempre se ha cernido sobre el hombre, hemos invitado a Antonio Ventué, teólogo, quien en estos días está lanzando un estupendo libro, Muerte y búsquedas de inmortalidad, editado por Ediciones Universidad Católica de Chile. En este libro, Antonio Ventué, de alguna manera, va explorando en las distintas respuestas que el hombre ha tratado de dar a la amenaza de la muerte y sobre todo a la amenaza del sinsentido, la misma que se ascendió sobre Gilgamesh, pasando por los cultos mistéricos, el mundo coránico, el mundo cristiano, etc. Gracias, Antonio, por estar aquí en esta conversación. Muy amable. A ver, Antonio, primero que nada, quería preguntarte, ¿de dónde te viene a ti esta obsesión que está presente en todos tus libros, de alguna manera, de los que te he seguido siempre, tanto en la experiencia bíblica, gracia y ética, como en el tema de la opción creyente, el libro Las tentaciones de Job, que también publicaste tú mismo, y ensayos y artículos tuyos? Siempre está presente esta amenaza de la nada o del sinsentido. ¿De dónde te viene, Antonio? No sé, hay un factor quizá biológico. Yo nací entre las dos guerras, la civil española y la mundial, y quizá ese contexto angustiante marca ya a nivel fetal, digamos, esa obsesión. Es decir, yo realmente la percepción que tengo en la vida es siempre el riesgo de que todo sea por nada, ¿ya? ¿Qué es lo que intento describir en la primera parte, digamos, al describir el problema de la muerte, ¿no? De que la muerte uno puede convertirla en noticia, siempre mueren los demás, ¿ya? Y así tú entretener tu vida incluso con la muerte de los demás, tomando tu cafecito en la mañana y bien escuchando los muertos de Beirut o donde sea, ¿no? Pero claro, la muerte siempre es una amenaza para el yo concreto, ¿ya? El género humano no existe, es una abstracción. Y la inmortalidad de Santiago no es la Torrentel Santiago, sino los santiaguinos son, los más permanentes son siempre los exvivientes. Y ligerito, todo el mundo es exviviente. La vida es objetivamente tan fugaz, en el concreto en que se da, que es estadísticamente despreciable. Lo permanente es la exvida. Estamos en una fugaz, a veces insoportable, mente leve fugacidad de la existencia, entre dos abismos que va de la nada a la nada. Y ese punto es el... Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué sentido tiene la vida si todo es por nada? ¿Ya? Porque si la muerte es la última palabra, quizá eso amenaza el sentido de la vida. Y lo único que queda es lo que plantea Siduri en el texto, un poco, ese Carpe Diem, que es una modesta alienación. No pienses demasiado en eso. Y bueno, los mortales somos fugaces y no busques peras al olmo, diríamos, ¿no? Ahora, Antonio, si bien es cierto que
la muerte es algo que sobre todo sobrecoge al hombre, no hacia el animal. Tú lo planteas en tu libro, el hombre es el único animal que tiene conciencia. Sí. Un perro no siente angustia de la muerte, puede sentir dolor, pero no angustia, porque el hombre tiene conciencia. Sin embargo, no se podría dar vuelta a este tema y decir, ok, la muerte es terrible en el sentido que termina lo finito, pero el tratar de buscar algo trascendente nos distrae de lo más importante, que es la vida, que es un poco lo que ha dicho Nietzsche y lo que ha dicho otro filósofo. ¿O hay otra respuesta frente a la angustia de la muerte? Tú mismo la citas aquí en tu libro, la famosa fórmula del epicureísta Diógenes Laercio, quien dijo, el más horrible de las males, la muerte, en realidad no nos atañe, pues mientras existimos no hay muerte, y cuando habría muerte para nosotros ya no existimos. Luego, no atañe ni a vivos ni a muertos. A los primeros nos los toca y los segundos ya no existen. O sea, pareciera que también desde un punto de vista filosófico se podría decir que la muerte es una especie de problema inventado que distrae la atención y que distrae nuestra energía que debiera plegarse hacia la vida. ¿Qué piensas tú de eso? No, el problema inventado no lo es, está ahí, ¿no? Está ahí amenazando la conciencia. El problema es qué hacemos con ese hecho. Y yo creo que hay dos tipos de acción enajenante, de intentar conformar a la conciencia a esa realidad fatal, ¿no? Una es la de tipo religioso o ideológico de otros tipos, también el género humano de Feuerbach, etcétera, como quien dice, el género humano es inmortal, el individuo muere, pero si tú te identificas con la nación, con el género humano, participas de su inmortalidad. Pero claro, de la suma de muertes concretas nunca saldrá inmortalidad. O el ADN también, tú lo planteas aquí. O el ADN. ¿Podrías explicar qué es bonito sobre que el ADN bueno, es inmortal? Es una interpretación biológica, parece que hay un componente del ADN que es casi eterno, que llevamos millones de años. Pero claro, la experiencia es que yo no soy mi ADN. El problema de la muerte es que yo siempre experimento la muerte en un tú, que desaparece como tú, deja de ser tú. Donde yo proyecto que yo en cuanto yo, dejaré de ser yo. Entonces, que de mi cadáver salga una florcita después, pero esa florcita no soy yo. Ante ese tema ha habido muchas formas. Los temas de reencarnación, de un yo, un Atman, que va tomando formas distintas, pero es una permanencia del yo, y hay una forma de intentar enfrentarnos a las tradiciones del Extremo Oriente platónicas, ¿no? El alma inmortal, el yo identificado con el alma, y olvídate, no importa lo que ocurra con el cuerpo, que eso es desecho. Entonces ahí se intenta eliminar la angustia centrándose y a veces despreciando el cuerpo, asegurando. Contra eso reacciona Nietzsche, por ejemplo. Es decir, déjate de alma inmortal, somos personas en cuerpo y alma, somos muy carnales, muy patéticos, de pazos dionisíacos, ¿no? Y por tanto no es decir, la realidad nuestra, si no es en cuerpo y alma, no soy yo no soy mi alma. Por tanto, no me sirve la inmortalidad del alma, porque el alma no soy yo. Si acaso tiene que ser en cuerpo y alma, yo mismo. Ahora, la tradición semita, bíblica, egipcia y otros, tiene esa antropología unitaria. Por eso momificaban, y si el cuerpo se desintegra, no sobrevive a la persona. Por eso momificaban, incluso el credo cristiano integrará esa fórmula de que al tercer día resucitó, o sea, antes de que en el cuarto empieza la corrupción, que creían que empezaba la desintegración irreversible, ¿no? Entonces, la perspectiva, entonces, bueno, es posible soñar o proyectar lo que llamamos la resurrección del yo, de la persona, de la carne, o de los muertos. El credo cristiano no incluye la inmortalidad del alma, en el credo al menos, ¿no? Sino la resurrección de la persona, en cuerpo y alma. El cómo, claro, nadie sabe sobre el cómo, ¿no? Ahora, eso es lo que Nietzsche dice, en nombre de esa inmortalidad del alma o de esa resurrección más allá, a veces despreciamos lo que tenemos seguro que es el más acá. Y entonces hay un rechazo, aniquilemos esa ficción del más allá y veamos qué hacemos con lo único que tenemos que es el más acá. Es bastante válida esa obviamente. El problema es que al quedarte en el más acá, tú puedes identificar eso como la nueva alienación. La alienación un poco de la fugacidad, es decir, no pienses demasiado en el problema de la nada, ilusiónate en la sensación de que somos inmortales, que está mucho en nuestra cultura. Digamos, la muerte solo es noticia, los cementerios casi parece que solo viven, no, sabes que existe la muerte, pero no te afecta, se oculta. Y hay una forma de alienación muy fuerte también, que es absolutizar
no tomar conciencia de la terrible fugacidad, con otros problemas que implica, ¿no? Que es el tema ético, muy fuerte, es decir, que en definitiva, si la muerte es la última palabra, que es lo que plantea el Eclesiastés, lo que plantea, a pesar de ese carpe diem, lo tiene muy claro, el tremendo vanidad de vanidades que es, que en definitiva pueda, si la muerte es la última palabra, a la larga dar lo mismo, no sé, Teresa de Calcuta que la Brigitte Bardot. Todo habrá acabado en nada igual, en definitiva. Y si uno lo proyecta astronómicamente, en 3.000 millones de años, quizá los terrícolas habrán desaparecido fundidos en la Vía Láctea, sí, claro. Y lo que hayan hecho o no hecho estos terrícolas en su fugaz existencia, incluido Nietzsche, habrá sido todo por nada. Ahora, Antonio, me recuerdo algo, dos cosas, de dos poetas. Uno es Rilke, que dice que gracias a la muerte cada hecho se transforma en un acontecimiento. Es decir, si no existiera la muerte, porque hay una novela también de Simone de Beauvoir que dice todos los hombres son mortales, que también hay una pesadilla, por ejemplo, de ser inmortal. ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? Gracias a la muerte, cada momento, cada instante cobra un peso y tiene un valor único, irrepetible, y por lo tanto todo se juega también en cómo construir y cómo hacer ese minuto, o cómo actuar en ese minuto. Y hay otro poema que me viene a la memoria de Walt Whitman, que al contrario del terror que le hemos tenido a veces a la muerte, le canta un canto de recibimiento a la muerte. Dice, bienvenida muerte, nadie te ha cantado un canto. San Francisco de Asís, claro, también, la hermana muerte. Tú vienes a acogernos, o sea, de alguna manera, qué bueno que la muerte exista, porque si no existiera, cada uno de los momentos, los acontecimientos, los minutos, los instantes nuestros serían... Sí, siempre habría tiempo para hacer lo que no hago, no habría ninguna urgencia para nada, ¿no? Sí. Que es un concepto banal de la reencarnación a veces, ¿no? Es decir, lo que no haga en esta encarnación lo haré en la otra, ¿no? Lo cual no es el contexto en que nace. Pero eso no se da también con la idea del más allá y la trascendencia cristiana, el hecho de que haya la resurrección en cuerpo. Hay otra posibilidad, digamos, hay como una chance, ¿no? El único problema es que yo creo que es el antropomorfismo, es decir, que obviamente el espacio-tiempo es exclusivo del más acá. La muerte no es abrirse a un espacio-tiempo que no se termina nunca, y como tal, fome. O sea, a veces en escatologías, incluso cristianas, dicen, bueno, nos morimos y nos sientan en una gran plataforma y vemos a la Trinidad por toda la eternidad, viva Dios. Claro. Uno dice, bueno, será con 3 días de Trinidad lo sabremos de memoria. ¡Qué lata! ¡Qué lata! Es mejor la reencarnación que la resurrección de los muertos en ese sentido, ¿no? Más entretenida. Ahora, obviamente hay el antropomorfismo, digamos, que la eternidad es lo absoluto, el acto puro, diría Aristóteles, no es lo infinito. En ese sentido, Dios no es ni finito ni infinito, Dios si acaso es eterno, es un punto, no una línea que empieza y termina, o un círculo que no empieza ni termina. Y por tanto, la perspectiva de lo que llamamos la categoría de fascinante, de la apertura a la autoposesión plena, no fugaz, ni amenazada por la angustia, eso es lo que llamamos, que es el sueño, digamos, en que a veces retenemos momentos del tiempo que querríamos que fuera un momento eterno, único, claro, único, y después lo perdemos, después buscamos chispas de eternidad en el corazón del tiempo. Pues bien, la eternidad es una chispa única, ¿no? No es una prolongación que implicará siempre el aburrimiento. O sea, el concepto de fascinante es eso. En este mundo nada fascina. Fascina la entrada y ligerito te aburre. Tocas fondo. Se hace la insoportable levedad del ser. La categoría de absoluto es lo fascinante, aquello que cuando entras, cuanto más profundizas, más fascina. Ese es el concepto de eternidad. Es dinámico, no es estático. Es una categoría dinámica en que un abismo llama a otro abismo, nunca tocas fondo. Ese es el concepto de fascinación, que es la superación de la insoportable levedad del ser. Antonio, aquí hay un tema, a ver, en términos del dogma católico, esta idea de la resurrección de la carne. Hay un escritor chileno que se llama José Edwards, creo que lo hemos comentado otras veces, que en un texto que se llama Postdata pide que ojalá que cuando venga la resurrección de la carne todo sea rescatado, que la promesa
del cristianismo sería todo va a ser rescatado, o sea, nuestras uñas, nuestros dolores de muela, mi sinusitis, todo eso va, digamos, a resucitar en carne y gloria. Y Hay un autor, creo que era Schelling, que decía, sí, yo quiero que resucite mi perro. Exacto, que resucite mi perro, claro. Porque sin el perro en la vida parece que no podía vivir. Y acaba de salir un libro de Hans Kung sobre el tema de qué significa la resurrección. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa hoy día la resurrección? Hay a lo mejor una visión ingenua, literal de la resurrección, pero desde un punto de vista teológico tuyo. Obviamente. ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa esa promesa de la resurrección de verdad? Es una categoría del qué, no del cómo. Hay un texto en la primera carta a los Corintios que un corintio le pregunta algo, y no te lo digo a ti, ¿no? Pero le pregunta a Pablo, bueno, ¿y cómo será eso? Y quiere saber de él, y cómo seré yo, y con qué cuerpo resucitaré, y qué sé yo. Y la reacción primera de Pablo le dice estúpido, necio, afrón. Como decir, no seas antropomórfico, ¿no? Y entonces empieza a hablar de las estrellas, de luces distintas, y acaba ese capítulo, ese tema, diciendo, mira, sembramos un cuerpo mortal y resucita un cuerpo espiritual, soma neumaticón, ¿no? Por tanto, del cómo nadie sabe nada. Solo sabemos del más acá. Nadie sabe nada del más allá. Unos creen que hay más allá y otros creen que no hay más allá. Pero nadie sabe nada, ¿ya? Como dice muy bien Jorge Rivera, cuando me prologa, Jorge Rivera. Me prologa el libro y lo dice muy bien eso como filósofo, ¿no? Yo creo, ahora, el tema entonces es abrirnos a en qué sentido es razonable postular que no puede ser que la muerte, la aniquilación sea la última palabra. Y en qué sentido puede ser razonable postular que sí. Ahí está el debate. ¿Qué es más razonable y por qué razones postular que no puede ser que la nada sea en definitiva la última palabra en lo concreto, o que tenga que ser el ser? Pero ¿por qué tiene que ser, ¿por qué tiene que ser lo más razonable lo que impere? ¿Por qué no puede haber, a lo mejor frente a esto, una actitud de silencio frente a un misterio que nos sobrepasa? O decir, no hay respuesta nomás. Y de hecho lo tenemos. Lo que pasa es que intuimos los seres humanos que lo razonable toca el ser, es como un trascendental del ser, ¿no? Lo que decían los metafísicos antiguos, la verdad y el ser se identifican, ¿no? Lo que es verdadero, lo que descubrimos como razonable, porque es bello, porque unifica la existencia, la hace menos despelotada, porque es experiencia de intuición verdadera, toca el ser. No es un dualismo, decir, mira, esto es muy razonable, pero capaz que la cosa sea al revés, y que sea despelotada la realidad. La intuición, que es un tema metafísico, kantiano, pero la intuición de que lo que es razonable, y de hecho el único factor que tenemos para acceder al ser es la razón, no la fe, y eso es un problema, es decir, lo que la fe, sobre todo religiosa, en la medida que se toma como el criterio de acceso a la realidad, produce guerras de religión. Pero tú dices la razón, lo que nos unifica es lo razonable. Pero solo la razón, porque ¿qué se entiende? No la razón, lo razonable, no racionalismo. Es decir, una fe para ser humana tiene que ser razonable, o si no, no es verdadera fe. No sé si me explico. Como decía San Agustín, una fe no razonable deja de ser fe. Porque nadie puede creer en algo si no es razonable. Si no ve que aquello tiene que ser, es razonable. Pero la razón no tiene también limitaciones, digamos. Obviamente. Como para poder... Y eso es parte de lo razonable, el reconocer la limitación de la razón, es muy razonable. El final ese famoso de Wittgenstein, ¿no? En la obra suya, cuando habla intuye el tema del más allá que decimos, de lo teológico, acaba diciendo, mira, de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? Y así termina el libro, ¿no? Y así acaban los místicos también. Ahora, ¿cómo elaborar? Porque claro, el silencio es el silencio, ¿no? Pero ¿cómo elaborar? Porque un silencio de ese tipo es palabra, es un silencio elocuente, ¿no? Y en ese sentido uno puede reflexionar, darle cuerpo de palabras a ese silencio, pero reconociendo que es silencio, que es misterio. Y eso es lo único que puede pretender la teología. Ahora, en este libro, Antonio, una de las cosas bonitas de este libro, los aspectos hermosos de este libro, Muerte y Búsqueda de Inmortalidad, es que tú haces un recorrido por esta búsqueda desesperada del hombre en todas las culturas de una respuesta a la muerte. Y ahí te metes en distintas culturas, en el mundo egipcio, en el mundo mesopotámico y en los cultos mistéricos. Sí. Bueno, ahí hiciste tú una tremenda investigación, me imagino, para llegar a la síntesis que logras en el libro. Y me gustaría ir revisando algunas de las respuestas que el hombre ha dado frente a la muerte, que es lo único que tenemos, digamos, porque no tenemos nada sino lo que el hombre ha buscado como respuesta a la muerte. Por eso hablo de búsquedas de inmortalidad. Ajá.
No hablo de inmortalidad, sino de lo que verificamos son las búsquedas, eso está ahí. Partamos por los egipcios, que ha sido siempre fascinante la mirada que han tenido los egipcios y muy estética por lo demás, este famoso libro de los muertos. A ver, ¿qué es lo que descubriste tú, así de esencial e importante y de aportativo del mundo egipcio a la búsqueda del hombre de sentido ante la muerte? Yo creo que hay la raíz junto con Mesopotamia, pero en Egipto está más claro. Tú partiste con ese texto mesopotámico muy pesimista, la epopeya de Gilgamesh es muy, por eso se queda con el carpe diem, porque es muy negativo, y de hecho el final de la epopeya acaba cuando pide a los dioses, a Nergal, los dioses del ínfero, que le muestren qué ha ocurrido con su amigo que se le murió. Dice, no te va a gustar, y acaba en una visión diciendo como de oscuridad total, digamos, no vale la pena. Es la nada, una manera de decir la nada, la oscuridad, ¿no? Y así acaba. Y por eso dice, por tanto, no busques peras al olmo. Sí, confórmate con lo que dé de sí la vida, claro, por fugaz que sea, porque el mortal, ese es su destino, no tiene otro, ¿no? Son unos dioses bastante egoístas los dioses. En cambio, en Egipto es más optimista por ese lado, ¿no? Egipto desde el comienzo, claro, al comienzo solo que era sectario, en el imperio antiguo del tercer milenio antes de Cristo, la búsqueda de inmortalidad y la certeza ritual que eso se lograba era exclusiva del faraón. Y eso explica que se construyeran las pirámides. Las pirámides no son tumbas de muertos, son palacios de vivos, de la sobrevivencia del faraón. Y por eso se lo modificaba solo a él, que permitía sobrevivir. Y entonces el mito el que ritualmente se vinculaba a ese mito participaba del mismo desenlace que contaba el mito, es el mito de Osiris, que es más de 3000 años antes de Cristo, que es ese personaje divino que es despedazado por el maligno Set, ¿no? Y una vez hecho pedazos, añicos, para que no se pueda integrar y tirado al Nilo, Isis, su hermana y mujer, con Horus, el hijo, recuperan los añicos y ahí revive. Excepto el falo, el tema del culo, que se lo come un cocodrilo, ¿no? Y por eso el cocodrilo es el símbolo de la fertilidad. Él tiene la fertilidad que le robó. Es como la serpiente que le roba la inmortalidad a Gilgamesh. Ahora, Osiris, y es la serpiente que cambia de piel, aquí es el cocodrilo quien tiene el tema de la fertilidad. Ahora, Osiris está ligado, se podría decir que los dioses, de alguna manera uno puede dividirlo en dioses más solares o dioses lunares. Osiris es un dios más lunar, ¿no? Un dios más ligado al tema de la fertilidad y de la tierra más que el... Sí, pero va vinculado con el otro. ¿Ya? Porque Osiris, al resucitar, entonces accede al sol, a la barca solar. Y entonces sale de oriente y se pone en occidente, el tema... Y es el dios de los muertos, el que, justamente porque está en la barca solar de Atón, vinculado a él, es el que juzgará a los que mueren si se quedan en la barca solar y salen con el sol o se quedan en el occidente, en lugar de los muertos. Y depende del juicio, el famoso libro de los muertos, que es notable, el capítulo 125, digamos, que es el más importante, describe ese juicio y los criterios, incluso éticos. Sería bonito leer un fragmento de ese texto, porque tú lo citas acá. Sí, cito, porque hay dos partes en el juicio. Uno es, que es un tema mágico, no es ético, porque lo primero es el que entra ahí tiene que confesar que él ha sido inocente para poder resucitar, ¿no? Entonces yo no he hecho tal cosa, no he hecho, y ahí tenemos uno de los listados de valóricos más antiguos, qué es lo que consideraban que era malo o bueno, qué es lo que no había que haber hecho para poder resucitar, ¿no? Aquí leo el texto, dice, no he cometido... Esto lo tenía que leer el muerto al llegar al... Sí, pero eso era un amuleto que se ponía en la momia del difunto, y el que tenía eso es como si no hubiera hecho nada de eso. Tenía una eficiencia mágica, automática. No es que lo hubiera hecho, no hecho. Es como un concepto, una especie de indulgencia que, aunque lo hayas hecho, si tú aplicas el rito, es como si no lo hubieras hecho. Fíjate que dice, no he cometido iniquidad contra los hombres, no he maltratado a la gente. Es curioso, no he blasfemado contra Dios. El tema social es muy fuerte. No he empobrecido a un pobre en sus bienes, no he inculpado a un esclavo ante su patrón, no he hecho pasar hambre a nadie, no he hecho llorar a nadie, no he matado a nadie. Ahora, uno lee esto y dice... Uno siempre ha pensado que la genialidad del cristianismo que aportó, la compasión por los humildes, el amor al prójimo, pero ya está en los egipcios. Obviamente, está en los egipcios y está en otros textos. También lo tiene el judaísmo, Hillel y otros, digamos, ese amor al prójimo. Eso es una intuición ética universal, ¿no? El orfismo lo tiene muy fuerte, Platón también, ¿no? Desde un punto de vista teológico tuyo, desde una mirada teológica, a ver, ¿qué es lo que aporta o aportó la mitología egipcia como respuesta a la muerte, y qué es lo que quedó inconcluso, abierto o por resolver? La mitología egipcia es
la esperanza de que no es la nada la última palabra, la nada del yo. Y con que el yo no es alma, sino que es alma encarnada, cuerpo animado o espíritu encarnado, es la esperanza de la resurrección, la sobrevivencia de la persona en cuerpo y alma, mientras no se desintegre, por eso la momificación ritual. Ahora, en el Imperio Antiguo eso era exclusivo del faraón, los demás eran solo mortales, con la muerte se terminaba. Y en esta vida fugaz, el faraón, hijo de Dios, además, era considerado, les garantizaba esa vida fugaz. ¿Cómo se democratizó esto, digamos? Eso fue una rebelión. Una rebelión Así termina popular. el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo termina con un periodo intermedio, interregno, y al final de ese periodo oscuro aparece el Imperio Medio, en donde lo que algunos historiadores llaman la democratización de los ritos funerarios. Donde descubrimos que desaparecen las pirámides, ya no se construyen más pirámides. Ya no es exclusivo del faraón eso, se entierra el Valle de los Reyes, otros nobles se entierran con ellos, y además empieza a encontrarse que se momifican a todos los ciudadanos. Y el rito de Osiris se aplica a cualquier ciudadano. Y entonces empezamos a tener, por eso, no sé, el British Museum está plagado de momias de todo ciudadano, digamos, y todas dentro con el amuleto en que es identificada con Osiris y con el desenlace de Osiris. Y el que muere con ese ritual aplicado, como dice el final del Libro de los Muertos, todo esto ha resultado millones de veces. Dice, ¿no? O sea, el rito es eficiente. Y la desesperación era el que no me entierren con el rito adecuado. ¿Me explico? Momificándome y todo el ritual. O sea, la energía y todo está concentrada fundamentalmente en lo ritual. Obviamente. Más que en es el tema mágico. En la pretensión de que el rito es automático, por la homeopatía. Es decir, lo semejante produce lo semejante. Si yo ritualmente imito ese desenlace narrado por el mito vinculado a Osiris, ese desenlace se me producirá a mí. Lo semejante ritual producirá lo semejante. Es el concepto mágico del rito. Vamos a ir un poco a los cultos mistéricos, que siempre me han apasionado, y que son de alguna manera una suerte de infiltración oriental en el mundo griego, y yo creo que aportan, tú lo vas a explicar mejor, elementos muy importantes para todo el pensamiento de la religión, incluso el cristianismo de alguna manera. Vamos viendo los cultos mistéricos. A ver, ¿qué significaron estos cultos mistéricos y qué conflictos trajeron al mundo griego y al mundo romano? Bueno, se elaboran las raíces. Primero expliquemos qué es lo que es un culto mistérico. El culto mistérico, bueno, el culto mistérico, lo que se llama culto mistérico, religión mistérica, cultos a veces paganos lo llaman, tienen dos raíces, una en Mesopotamia y otra en Egipto. La raíz mesopotámica es el descenso de Ishtar, la diosa de la fertilidad, la tierra sin retorno, y volviendo a aparecer con Tammuz, su amante esposo, que vuelve a la primavera con la flauta de lapislázuli, que es la categoría mítica de descenso al ínfero, el lugar, y ascenso, más vinculada a la fertilidad, como el grano que se entierra y después sale la plantita, ¿ya? Que a nivel astral es el sol que sale por oriente y se mueve en occidente también. Y el otro, esos son los ritos mistéricos tipo incruento, el mito, de descenso a ascenso. A ver, hay una diferencia entre cruento e incruento. Incruento es cuando es descenso a ascenso, descenso al fondo y ascenso. El prototipo clásico es el descenso de Ishtar, y eso influyó a través de Asia Menor, muchas variantes, ¿no? Y llega a Grecia, sobre todo 600 años antes de Cristo, muy fuertemente, aunque es anterior al mito, porque ya está en Homero, ¿no? Un texto homérico a Deméter, la diosa. Deméter, la diosa madre o la madre tierra, Perséfone, ¿no? Es la Ishtar griega, ¿no? Claro. Y es ella la que desciende al ínfero a recuperar a Perséfone, y ahí sale Perséfone con el hijo, vuelve la fertilidad. Y explica además el mito, para explicar los procesos de invierno-primavera, de vuelta siempre a la primavera, se explican que Hades puso como condición para liberar a Perséfone el que tiene que venir a marcar tarjeta de cuando en cuando. Entonces, cuando vuelve ahí es el invierno, cuando vuelve a soltarlo es la primavera. Y se explica esa explicación. Esos son los incruentos. En cambio, los cruentos son de muerte-resurrección, de un protagonista divino. El clásico es Osiris, vuelto a resucitar, y en Grecia eso marca a Dionisos Baco, ¿no? El gran prototipo cruento es Dionisos Baco, Orfeo, pero Orfeo pasa a ser sobre
leído sobre la base mistérica de Dionisos. ¿Se ha investigado por qué esta curiosidad en términos mitológicos? ¿Qué puede significar o simbolizar esto del cuerpo de un dios dividido, partido, digamos? Sí, sí. ¿Qué es lo que hay ahí en ese símbolo, digamos? Bueno, hay mucha riqueza. Primero hay un tema antropológico, la amenaza de la nada. Sobre todo lo que viene del mundo semita, egipcio, y después entrará, es que si se desintegra, no puede sobrevivir. Y por eso hay que modificarlo, y por eso todos los lamentos de Isis hasta que logra recuperar y recomponer, y una vez lo recompone, ya resucita, pasa al mundo de los inmortales. Incluso eso ha marcado la fórmula, esa antropología, la fórmula cristiana aplicada a Cristo, al tercer día resucitó, porque el mundo semita judío consideraba que esa desintegración del cuerpo empezaba a partir del cuarto día. Y eso marcó la fórmula que no tiene nada de cronológica, no son 72 horas después. Es la fórmula que alude que realmente murió, descendió al infierno, y está la fórmula incruenta en el credo cristiano también, descendió al ínfero, pero ascendió al cielo, la fórmula incruenta, y la fórmula cruenta, pascual, murió bajo Poncio Pilato, pero resucitó al tercer día, antes del cuarto, es cuando empieza ya lo irreversible. Estos cultos mistéricos chocaron con la religión oficial, fueron de alguna manera, según lo que tú planteas en el libro, religiones como una religiosidad popular, que tuvo tanta fuerza que produjo un conflicto. ¿Por qué se produjo ese conflicto entre la religión oficial de los griegos y los romanos y estos cultos mistéricos? Porque los cultos mistéricos son importados primero, son invasión, y el último misterio que entró en el mundo romano, en esa competencia mistérica, fue justamente el misterio cristiano, que ellos lo veían como un misterio proveniente de la provincia quizá más despreciada, como era la Palestina, ¿no? Entonces viene un misterio con otro protagonista, cuando ya tenían, hacía 600 años, misterios de Dionisos o de Deméter, que era con la cultura, porque la cultura romana, a nivel religioso, copia a la griega. Lo latiniza, pero menos creativa, menos poética. Mucho menos creativa. La cultura romana es militar y es legal, pero a nivel cultural, filosofía, todo eso, la mitología, todo es griego, romanizado, ¿no? Y por tanto, todos los cultos griegos son los que pasan a Roma. Incluso hay persecuciones aquí, se persigue lo que en Roma hay... Por esa razón, hay el famoso, porque justamente es Baco, Dionisos Baco, el nombre que toma en Roma, aunque también lo tiene en Grecia, por ejemplo, Eurípides son las bacantes, Baco es el nombre que Eurípides da en Grecia a lo dionisíaco, ¿no? Lo de Baco, Platón habla de los Bacoi, de los Bacos, ¿no? Por tanto, no es solo latino, es también griego ese concepto. Pero en Roma pasa a ser solo Baco, lo llaman. Entonces, esas bacantes, esos ritos, hacían mucho ruido, eran a veces muy cruentos, nocturnos, y eran con bastante mezcla. Entonces llega un momento que el Imperio Romano quiere volver a su tradición más apolínea, más ordenada, más romana, más de acuerdo a la ley, y entonces el Senado se plantea qué ocurre con todas esas... Y entonces cuando decide, hay la decisión del Senado, por razones de recuperar lo que ha sido siempre, digamos, la religión romana, entonces manda a los soldados, y Tito Livio explica cómo en una noche la sangre en el Tíber andaba color de sangre y se mataron, y desaparecen las bacanales. Oye, en Roma hasta la época de César, 200 años, desaparecen. De alguna manera estos cultos mistéricos orientales aportaron, por decirlo, a Occidente, entre comillas, una dosis de irracionalidad, de pasión, sí, a la que siempre Occidente la ha temido, ¿no? Sí, sí. Ha habido siempre este combate entre la luz, la sombra. Platón parece que tiene unas recriminaciones muy fuertes contra estos ritos. Sí. Es lo que ha hablado siempre Jung, el psicoanalista, en el sentido que dentro del mismo inconsciente humano hay una dimensión irracional a la que hay que dar cuenta, y que estos cultos mistéricos le dan cuenta de eso. ¿Te parece que...? No hay duda, no hay duda. De hecho hay un libro de Dodds que habla de eso, el tema irracional de lo integral al mundo helénico, que es lo que enamoró a Nietzsche. Nietzsche, claro. Lo que hace es decir, hay que redescubrir a Dioniso, claro, lo pasional, y no solo lo ordenado apolíneo, que es el tema, y hay alguna, y eso es muy verdadero, yo creo que es un tema... Y eso irracional siempre vuelve en la historia. Obviamente. Es decir, pareciera que el culto mistérico es un arquetipo de una dimensión oriental de nuestra existencia que vuelve a aparecer, nos desborda, cuando pareciera que está todo ordenado, ¿no? Y si lo ordenamos, la pasión se reprime, lo pasional se reprime, y entonces se revienta anárquicamente. Yo creo que es muy peligroso. Entonces, el tema es cómo integrar la pasión sin convertirlo en fome,
sin hacerlo tan ordenadito que deja de apasionar, sin ¿no? descafeinarla, claro. Que es lo que nos ha pasado en el cristianismo, etcétera, en toda la forma, no solo religión, en el arte, en todo, ¿no? Que es la queja de la posmodernidad culturalmente. Incluso la modernidad se ordenó tanto, con Hegel y compañía, todo está tan ya ordenadito, y las utopías son tan claras y distintas todas, que viene un momento de lo pasional y revienta, y no está ni ahí con tanto orden. Bueno, ¿no? un compañero de habitación de Hegel, que dormía en la misma pieza de Hegel, que es Hölderlin, justamente es un poeta alemán, que también de alguna manera tiene una nostalgia de esto de Dioniso, le hace unos cantos y unos poemas a ese mundo que viene desde Oriente. ¿Cómo era un culto mistérico? ¿Era mistérico, pero o sea, se sabía algo o no sabía nada? ¿O era tan secreto que no se podía acceder a ello? Bueno, el tema misterio, de hecho la palabra misterio viene del mundo griego del eusis, del culto que es quizá el que conocemos con más detalle, al cual se remiten las Eurípides en los trágicos griegos, sobre todo Eurípides en Heraclea y en Heracles y en las Bacantes, ¿no? Entonces, sabemos del drómena, del drama, la narración mítica, eso tenemos muchas fuentes. Ahora, ¿cómo ritualmente, qué ocurría? Eso era solo para iniciados. Y de hecho la palabra misterio viene de un término griego, elaborado en Eleusis, el lugar donde se celebraba el culto de descenso ascenso de Deméter, los iniciados, que eran los mistoi, que en griego significan los tapaos o velados, porque iban velados en una procesión nocturna, tapaos. Y entonces entraban en el lugar santo, donde había que es el misterion, terion es el final localizado, el esterion, el lugar donde esos mistoi tapados, en ese lugar, pasaban a ser videntes, epoptai, pasaban de no ver a los que han visto. Tiene algo como las logias masónicas, ¿eh? Evidente, mucho, y también es decir, los iniciados son los que han visto. ¿Y qué es lo que veían? Fíjate que la tradición cristiana, lo que constituye el primer cristianismo son los que han visto al resucitado. Y de hecho la palabra técnica griega que usa oce, que solemos traducir por se apareció, propiamente traducido es fue visto por. Yo también lo vi, dirá Pablo, fue visto por Pedro, fue visto por. Es la visión. Ahora, otra cosa es cómo entender esa visión. Obviamente que no es fotográfica y no es para ser un... Pero tú crees que... pero que hay una experiencia visionaria, hay una visionaria en el sentido extático que arrastra a la persona, es una experiencia más o menos extática, una experiencia que arrastra a la persona, que es más que la mera vista, aunque la pueda dar la impresión de que lo vio con ojitos. Es como un estado de embriaguez. Bueno, y ahí entraba en el tema del misterio, para pasar a epoptai, en el caso de Eleusis, obviamente había elementos que ayudaban a esa éxtasis en el momento, que buscaban de una vez en la vida participar y llegar a esa visión, porque consideraban que quien había participado en la visión alguna vez en la vida, cuando se muriera accedería a lo mismo que había visto. Y que había visto. Era como un anticipo, ¿no? Era una integración ritual en el misterio, que era lo que celebraba y actualizaba el mito. ¿Y cuál era el mito? El descenso de Deméter a recuperar a su hija Perséfone, raptada en el ínfero, la muerte, y entonces salía de ahí con su hijo Brimos, y lo que veían era cómo salía Perséfone con nueva vida. Ahora, ¿cómo lo veían? Ahí hay libros que explican, se usaba droga. ¿Se usaban drogas? ¿Qué drogas se usaban? Hay un libro de Watson, dos norteamericanos, que estudiaron muy a fondo eso. Es una droga vinculada a un grano, a la cebada, que es medio orgiástica. Como un hongo, ¿no? Es un hongo que viene... Un hongo que va vinculado, no es el trigo, sino que es la cebada, y que aislado puede ser incluso mortal si se toma demasiado. Y parece que eso había mezclado, no era vino. En Eleusis no tomaban vino. De hecho, en el mito homérico, donde narra, cuando aparece Deméter revelando el enigma de qué tienen que hacer en ese lugar, Eleusis, para superar la muerte, ella pide una pócima, pero no toma vino, y le ofrecen vino, y dice, no, vino no se puede tomar. Toman una pócima, que es una pócima difícil, que ahí explican algunos autores en qué consistía, pero era algo análogo a lo que sabemos del soma hindú, en los ritos, de la coca del altiplánico, del mudai mapuche. El mudai mapuche también, obviamente, en toda celebración de un guillatuno, de un machitún sobre todo, la machi, cuando sube al reo arriba, toma mudai.
Y entra en éxtasis, y todo el cultura y todo el ambiente entra en algo que es ayudada en ese chamanismo, digamos, por elementos de droga, le tenemos un concepto peyorativo, droga, más alucinógenos llamamos, que permiten ver visiones. Ahora tú, esta idea de la visión, de ver algo, fíjate que de alguna manera reaparece en el arte y en la poesía. Cuando el poeta Rimbaud dijo en su poema Barco Ebrio, dice, yo vi lo que el hombre creyó ver, y habla del poeta como el gran vidente. De alguna manera está recuperando esta idea de la necesidad de la visión extática que estaba en la religión. O sea, la poesía moderna recupera algo que estaba... No hay duda. Y es más, yo creo que en el mundo griego, por ejemplo, el ciego es el vidente, Tiresias, ¿no? Claro. En las tragedias, ¿no? El que no ve es el que ve en profundidad a veces, ¿no? Claro. Todo, en la tradición, en fin, incluso en la tradición cristiana está a veces eso, digamos, que la perspectiva de cerrar el concepto de revelación está ahí. Las apariencias engañan. Para ver en el fondo hay que ir más allá de las apariencias, ¿no? Ese concepto, quitar el velo. Ahora, esto los hace tan estético y tan bello y tan, uno se imagina una verdadera fiesta, una embriaguez con aquello divino o espiritual. ¿No te parece, tú lo dijiste al pasar, de que el catolicismo oficial le ha quitado a la religión esa fuerza dionisíaca, de embriaguez, de éxtasis, ese color, esa fuerza, esa vida, que a lo mejor podemos encontrar en algunos grupos protestantes o en algunos grupos carismáticos, pero que se ha perdido esa necesidad tan humana, ¿no es cierto?, de éxtasis místico? No hay duda que hay un elemento que marca la latinización. Eso está más en el mundo ortodoxo, es más festivo del tema eucarístico, por ejemplo, ¿no? El mundo latino es más fome en su romanidad, más encuadrado en el orden, ¿no? Y yo creo que eso para ciertas... Por eso hay poca juventud que se entusiasme, a no ser que entonces hagan una forma de celebración menos ordenada. Y ahí hay elementos, digamos, festivos. Yo estuve una vez por la Semana Santa en una celebración con jóvenes universitarios, en Punta de Tralca, ¿no? Y fue notable que salían niñas bailando en plena misa, en el ofertorio, danzarinas con toda la feminidad, no así vestidas de monjas, y uno dice, claro, es un contexto, y claro, eso era un elemento que le daba a integrar en forma unitaria, no dualista, la totalidad del ser humano en cuerpo y alma, ¿no? Y ese es un factor, un desafío a futuro muy importante. Bueno, aquí es tan apasionante que me quedaría solamente el oculto misterio, pero antes de irme quiero simplemente detenerme un segundito en este personaje fascinante y siempre ha sido fascinante desde el punto de vista literario y sigue siéndolo y religioso también, que es Dionisios. Este personaje que fue recorriendo distintos lugares y fue conquistando, fue casi como un Alejandro Magno místico, ¿no? Y que producía alegría y terror donde pasaba. Me gustaría que te refirieras brevemente a Dionisios y los cultos de Dionisios. Claro, un personaje mítico, ¿no? Que está... Pero ese personaje es el tema de la pasión desordenada, que intenta ordenarla el rey cuando llega ahí y todo, y lo desordena, con toda la ambigüedad de la pasión, porque las Ménades, sobre todo las mujeres, y es las mujeres vinculadas a lo dionisíaco más que los hombres, por esa categoría de que el hombre en el mundo latino y occidental es más la razón, el orden, la mujer es más la pasión. Y a veces la pasión toca más el fondo de la realidad, intuitivamente, ¿no? Que la mera razón que lo diseca todo, ¿no? Y en ese sentido la mujer es la que entra, pero con la ambigüedad de la pasión también. Entonces cuando narra las vacantes mismas de Eurípides, ¿no? Como esas mujeres con sus antorchas iban al río, porque es al aire libre, el rito dionisíaco. Esa es la diferencia con el resto de los cultos, con el Eleusis, hay algún templo dionisíaco, pero era al aire libre, en la noche, ¿no? Y mixto. Entonces ahí se mezclaba la pasión con su sentido y su desorden, ¿no? Y entraba el tema orgiástico, y ahí sí que entra el vino, en diversas variantes también la droga, y hay el caso de las Eurípides, cuando entra entre las Ménades la madre de uno de los personajes, del protagonista, ¿no? Y cuando va ahí a hablar con su madre, la madre en ese éxtasis lo ve como un león y le corta la cabeza y va con el trofeo de la cabeza del león, y resulta que después, vuelta en sí, descubre que es la cabeza de su hijo, ¿no? La tragedia de Eurípides, ¿no? Oye, ¿y Eurípides era un iniciado de los cultos mistéricos? Era un iniciado, ciertamente. Yo creo que él volcó en el drama, es la narración mítica,
Ahora, el cómo celebraban, ahí se insinúan por esos textos y otros, hay muchos textos, ¿no? ¿Y Platón qué relación tenía con? Usted ha dicho que también Platón era un iniciado en los cultos órficos. Platón es ordenado, Platón es, en el sentido, a ver, para Platón primero es dualista, no integra el cuerpo es cárcel del alma, y lo que vale para él es la inmortalidad del alma, que es el orden del espíritu, el cuerpo desordena, y por tanto él tiene un desprecio por el cuerpo. ¿Y estos cultos integraban cuerpo y alma en el fondo? Obviamente. Claro, no eran dualistas, qué interesante. No son dualistas, son unitarios estos temas, ¿no? Ese es el punto. Y por eso el platonismo se siente incómodo frente a eso. Entonces, y por eso la única variante que hay en estos cultos mistéricos que tiende a eso, y aún así lo critica Platón, es el orfismo. Porque el tema órfico... Viene del mito de Orfeo, ¿no? Claro, que le da una variante incruenta al mito dionisíaco y ordenada también, en donde había comunidades órficas, en donde el tema ético era muy importante, donde ya no había una homofagia, o sea, no se tomaba sangre de animales ni nada de eso, incluso había abstención sexual, celibato órfico en algunas comunidades, una cantidad de elementos de distancia. Era más intelectual, era más lo que Platón, había otros grupos órficos que vendían la pomada de la celebración órfica muy vinculada al rito dionisíaco a gente como quien vende a veces en ciertas tradiciones la indulgencia, una indulgencia casi simoníacamente, se vende y con eso cuando te mueras entonces funciona y mal que le pese a Dios tiene que dejarte entrar. Ese concepto casi mágico con que se puede a veces caer lo ritual es lo que critica Platón con respecto a ciertos cultos, ciertas formas rituales órficas, y entonces dice, los verdaderos bakoi, dice él, son los éticos. Es la ética. Para Platón el sentido de la vida lo da el voluntarismo ético. Es igual que Buda. O igual que y de ahí viene, probablemente Platón tiene una profunda influencia en las tradiciones hindúes. Así, mucho, obviamente. No había pensado en eso. Como el monaquismo cristiano. Si el cristianismo no es monástico originariamente, el monaquismo nace a partir del siglo IV por influencia a través de Platón o del neoplatonismo, y viene ese concepto más dualista de desprecio del cuerpo, que es influencia extracristiana, que no es propiamente el origen cristiano ese. Antonio, nos dejamos en el tintero a Mitra, dejamos en el tintero a varios, importante, pero aquí hay una pregunta crucial que tú mismo te haces en tu libro, y es, ¿de qué manera, porque uno analiza los cultos mistéricos y descubre ahí la idea, ¿no es cierto?, de la muerte y la resurrección, ¿no? Y uno dice, el cristianismo, en su centro, digamos, la figura de Cristo, que alguien que muere y resucita, lo mismo que Orfeo, lo mismo que Osiris, lo mismo que Dionisos, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión de tu estudio? ¿Efectivamente se puede decir que el cristianismo viene de los cultos mistéricos y no es tan genial como parecía, sino que es un desarrollo quizás más racional o desarrollado culturalmente, lo que era el culto mistérico, o hay un salto cualitativo, o no se conectaron nunca el cristianismo con los cultos mistéricos? No, sí se conectaron. A ver, ¿cómo fue eso? Hay peleas, los primeros padres de la Iglesia pelean contra la competencia, digámoslo así, muy fuertemente. Competían, ¿eh? Claro, contra el culto mitraico sobre todo y otros, ¿no? Ahora, el punto primero es que eso fue un debate muy fuerte a principios del siglo XX al interior del catolicismo, entre Loisy, el que se considera el padre del modernismo, y el padre Lagrange, la Escuela Bíblica de Jerusalén, donde salió la Biblia en Jerusalén, ¿no? El grande exégetas, ¿no? A nivel histórico, y por eso se metieron en los cultos mistéricos estos señores, ¿no? Para enfrentar ese tema, precisamente. Obviamente, lo primero que hay que darse cuenta es que la estructura del cristianismo ciertamente es mistérica, en su doble vertiente, tanto en la perspectiva cruenta, con otro protagonista divino, Cristo murió realmente, pero resucitó, como Osiris, como Dioniso, etcétera, como estructura, y la incruenta, descendió al ínfero, que ese ínfero, los infiernos, no es el infierno de Satanás, es la muerte, el Sheol, descendió al ínfero, pero ascendió al cielo, como Deméter, como Istar, etcétera, ¿no? La estructura es mistérica. La palabra misterio se ha sacado de ese mundo, aunque traduce el latín por sacramento, se ha sacado del mundo mistérico eleusino, ¿no? Ahora, el concepto que hay detrás de esa palabra misterio, que el nombre es griego, en San Pablo, que obviamente, con que Pablo es de Asia Menor, y muchos de esos misterios se gestaron en Asia Menor, lo voy a decir que sacó de ahí y que son anteriores al cristianismo, uno sin más puede decir, mira, quien ha hecho la interpretación mistérica del cristianismo es San Pablo. Ahí quisiera detenerme un segundito, que es interesante explicarlo quizás,
que vamos un poco rápido, y es que San Pablo lo que hizo, tú lo dices, es que lo que le agregó al cristianismo fue la noción de misterio. Antes de San Pablo era evangélico el cristianismo, ¿no? Era evangelio, y con San Pablo pasó a ser mistérico. Antes de Pablo, lo que hay es el tema, el cristianismo es, Jesús es el anuncio del reino de Dios, que es un tema judío y cristiano primitivo, ¿no? Ese reino de Dios, entendido como el misterio, es un tema muy elaborado por Pablo, que usa sobre todo la carta a los Efesios y Colosenses, aunque es que el contexto paulino. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el misterio que entiende Pablo, como fariseo originario, no tiene nada que ver con el concepto de misterio que está ahí, que es decir, para Pablo misterio es el designio eterno de Dios, como para el mundo judío. Está en Qumran también la palabra, al menos 6 veces, ¿no? Y por misterio entienden lo que Dios tiene, su designio eterno, que ahora se revela. Ahora, el tema esenio judío y el paulino original, fariseo, judío todavía, es que eso se revela a un grupo determinado. La comunidad escatológica, donde vendrá la irrupción mesiánica para hacer irrumpir la revelación de ese designio eterno de Dios, de su misterio escondido. Lo que marca la diferencia de Pablo, y es su transformación, lo que le hace cambiar de opinión, y pasa de perseguidor del cristianismo primitivo a promotor, digámoslo así, en el camino a Damasco, es, que es lo que constituye su visión, su descubrimiento, es que ese Jesús que ha muerto, su muerte no ha sido la última palabra, yo lo vive, el cómo él mismo se dice, no te metas en el cómo, pero ¿qué descubre al descubrir que Jesús con su muerte no es la última palabra? Que tenía razón. Dios le da la razón a Jesús resucitándolo entre los muertos. Y tener razón, ¿qué significa? Que lo que Jesús hizo y dijo en vida, y por lo cual fue condenado a muerte, y por eso lo dejan sus discípulos y ya no les conviene, tenía razón. Descubrir eso es lo que marca el recuperar la causa de Jesús. Ahora, ¿en qué consiste eso? Fundamentalmente, y lo que marca el cambio de Pablo y el que ese misterio escondido de Dios que se ha revelado ahora es que no hay ni judío ni gentil. Que ese designio salvífico no está condicionado por ningún grupo, ni étnico ni sexual más que otro, sino que es universal. Es esa ruptura de la frontera, del sectarismo, lo que marca el concepto en Efesios y en Colosenses clarísimo. El misterio escondido de Dios que ahora se ha revelado es que en Cristo se ha roto el muro de separación, ya no hay ni judío ni gentil. Y que eso nos lo ha revelado en este contexto de la tradición judía para que descubramos que es igualmente elegido todo pueblo y toda persona, hombre y mujer, sea donde esté, sin condicionamientos de ningún tipo. Ese es el tema específico. Antonio, que yo creo que eso es la diferencia principal con respecto a los misterios, que son todos sectarios. Son solo para los iniciados, individualistas. En el tema cristiano hay ese descubrimiento y el tema de la comunidad. La iniciación es la iniciación a la comunidad que es universal de los salvados. Nadie se salva solo. Se entra en esa alianza, se entra en el pueblo. Es la esperanza universal, digamos. Es una religión mucho más popular. Es más universal, sobre todo en la versión católica, paradojalmente. Catoliqué significa universal, así era llamada la iglesia primitiva, la catoliqué, universal, ¿no? Y de hecho se empiezan a llamar cristianos en Antioquía, no en Jerusalén, que tendía al judeocristianismo todavía. Entonces, en el momento en que cierta visión del cristianismo se sectariza, que es el riesgo de Agustín, de donde lo tomó sobre todo Calvino, ¿no? Que Dios ha predestinado, el designio eterno de Dios es para unos pocos, para la mayoría no, hay predestinados, entonces ahí entramos en el sectarismo, donde pueden venir ya y en ese sentido hay un elemento católico originario que tiene el riesgo, cierta postura católica posible, de interpretar el catolicismo como la secta mayoritaria, decir, ¿dónde está la frontera? Los que no están aquí para afuera, y eso es anticatólico. Lo propio católico es la ruptura precisamente de la frontera y la apertura a la universalidad. Ese es el tema. Antonio, quedó un tema en el tintero para cerrar, que es un tema bastante actual y que tú lo desarrollas en tu libro, que es el tema del suicidio. Tú te metes en el tema del suicidio, pero específicamente me gustaría analizar el tema del suicidio en la cultura islámica. A partir de los últimos acontecimientos que siguen desarrollándose en el mundo, Occidente está, digamos, sorprendido y sobrepasado por una manera de actuar que no logramos entender, ¿no? Siempre ocurre eso, que
que irrumpe algo que viene de lo religioso que no logramos entender y eso nos sobrepasa. Sí. Lo que le pasó a los romanos, le pasó a los griegos con los misterios y le pasó con el cristianismo. La pregunta es si el mundo islámico va a ser la gran sorpresa que va a terminar llegando más allá de su frontera. ¿Cuál es la visión tuya del origen de estas actitudes suicidas, digamos? ¿Y dónde están? ¿Están en el corazón del Corán? ¿Son una interpretación sectaria del Corán? Así, bien brevemente, Antonio, Sí. si pudieras explicar Bueno, eso. hay elementos, obviamente, en los textos coránicos mismos, atribuidos a Mahoma, ¿no?, que dan pie, debido a las hormonas egocéntricas con que, y a ser de Dios siempre funcional a los propios intereses egocéntricos, consciente o inconscientemente, porque eso es lo que nos juega la mala pasada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuanto más narcisista sea su lectura, más esos textos del Corán pueden convertirse en textos militantemente guerreros, de una jihad que legitima la imposición de lo propio a los demás, que hemos caído también en la historia de la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación, para justificar el que... No es un problema solamente el islamismo. No solo. Ahora, cuando eso queda en manos de grupos, entonces, ¿qué ocurrió, para ir a lo más reciente, ¿no?, que en el mundo islámico esa lectura, porque tuvo lecturas muy relativizadoras, lo que significó la mística musulmana, los sufíes, precisamente era tomar el tema fundamental del Islam, monoteísmo, con que empiezan todos los capítulos del Corán: Alá es clemente y misericordioso, así empieza siempre, ¿no? Y eso es lo único que Dios es, y por tanto, claro, desde ese absoluto de la misericordia, tú no podrás nunca justificar conquistas inmisericordes, eso es contradictorio. Eso es lo que vio el sufí. La mística musulmana relativiza la jihad en su fuerza conquistadora. Por tanto, hay que descubrir que donde hay misericordia, ahí está Alá, aunque no haya llegado el Islam. Que lo ven los místicos cristianos. La mística siempre capta eso, es relativizadora a partir del absolutismo único de el único Dios es solo amor gratuito o misericordia. Cuando se pierde pie con respecto a esa experiencia mística o contemplativa, entonces la religión puede ser muy peligrosa. En el judaísmo también puede haber germen de fanatismo igual que en el islamismo. Lo hubo, la conquista de Canaán por Josué fue fanática, el anatema de que todos los cananeos que estaban en su casa y habían recibido pacíficamente a Abraham, que llegó extranjero, entonces esto es tierra nuestra, Dios nos la dio. En América, toda la legitimación del decreto de Yucay, de ese obispo del Cusco contra el padre de las casas, de que Dios guió a Colón en premio de que los reyes católicos habían expulsado a los musulmanes de Granada, ese mismo año, 1492, como premio guió a Colón a descubrir América, que es el regalo que Dios hizo a los reyes católicos. Entonces, que bien lo bendice, es por derecho divino que Entonces, esa lectura funcional a egocentrismos es lo que hace daño a la religión, sobre todo a las monoteístas más que a las demás. Ahora, dentro del islamismo, tú hablas de que hay dos lecturas importantes, dos visiones, la sunita y la chiita. Sí, sí. Pareciera que este fanatismo más radical se da más bien a la lectura chiita que a la sunita. Se presta más dependiendo, porque el chiitismo hay un factor importante que es lo que llamaríamos más carismático, que es el imán, porque después de haber muerto los asesinatos que hubo al interior del primer califato, los sucesores de Mahoma, la muerte de Ali después de Hussein, se genera como un mito dentro de cierto chiitismo más radical, que es el del imán oculto, de que ese último califa, ese se ocultó, ya no se muere porque está oculto, ¿no? Y ese es el que tiene la verdadera significación del Corán en cada situación. Y ese imán oculto, que en el fondo es Mahoma, el nombre es Muhammad, el imán oculto, ese se relaciona con el imán visible. Y le dice a él cómo hay que interpretar el Corán en cada situación. Si este imán visible, como fue Ayatollah Khomeini, pretendió serlo y otros, es sensato, bueno, tendrá... Pero si es insensato, en nombre de que el imán oculto me lo revela, puede hacer barbaridades. Ahora, Osama Bin Laden, ¿qué es lo que es? ¿Chiita, sunita? ¿De dónde viene? Él es de origen saudí, que es el wahabitismo, una innovación del siglo XVIII, Wahhab, que es una relectura dentro del Islam como el protestantismo dentro del mundo cristiano, es volver al solo Corán, sin tradiciones interpretativas, la sola letra, una lectura muy fundamentalista, ¿no? Ahora, entonces, volviendo a la sola letra, entra la jihad, entendida literalmente también, y entra al ideal de someter a todo el mundo. Islam significa someter, y solo así habrá paz, shalom, ¿ya? Condicionado al sometimiento, y el que no se somete se lo obliga. Hay una posible lectura impositiva. Entonces, las naciones musulmanas, sobre todo Arabia Saudita, donde están los dos lugares sagrados principales, ¿no?, donde nació y donde murió
Medinat el Naví, Medina, y la Meca, donde nació, los lugares sagrados. Entonces, ahí, claro, no puede, y el Corán lo dice, eso ser hollado por infieles. Entonces, lo que ha ocurrido después del siglo XIX y XX en Arabia Saudita es la alianza por razón petrolera con los infieles norteamericanos y otros. Eso produjo la rebelión y por eso se autoexilió y está contra el gobierno y contra lo que caracteriza la forma fundamentalista que ellos llaman islamista dentro del mundo islámico, que no es el Islam, es no reconocer las naciones islámicas. Volver a la idea original el partido de Alá, Hizbu Alá, ¿ya? La única, volver a un solo director, sucesor del profeta, y solo así podremos enfrentar a la globalización occidental. Antonio, bueno, el tiempo nos cobró aquí la mano, nos dobló la mano, digamos. Bueno, y ahí está el tema del suicidio posible, es decir, en función de ese ideal cabe el martirio, que está mucho, los hermanos musulmanes egipcios, se llaman el grupo ese, muy fuerte, ¿no?, en que hay toda una teoría de que el camino es el martirio, y dar la vida en función de eso a como dé lugar, con cierto maquiavelismo. Que ha estado presente, como dijimos, en todas las religiones. Ese fin justifica los medios, y ahí se producen barbaridades. Sí. Antonio, te agradezco muchísimo tu participación en esta conversación, y a los que quieran profundizar en estos temas, los invitamos a buscar este estupendo libro, Muerte y Búsquedas de Inmortalidad, editado por Ediciones de la Universidad Católica de Chile. Gracias, Antonio, por haber estado en esta conversación, una conversación infinita, obviamente, como todos estos temas. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Cristian.